Buenas tardes, queridos amigos. Es un auténtico privilegio teneros aquí hoy con el día tan bueno que hace. Y bueno, estoy muy contento de poder compartir con vosotros lo que fue la génesis del Ego Nunca Duerme. Estaba realmente en un momento de mi vida en el que necesitaba una luz y necesitaba respuestas a cosas. Habían pasado muchas cosas, llevaba una temporada muy larga de conciertos, de discos, mucha música, y sentía un enorme vacío. Entonces me recomendaron asistir a un fórum de una empresa americana que se llama Landmark, muy famosa, muy prestigiosa, se dedica a formar ejecutivos, es coach de un montón de gente, y tienen unas técnicas de transmisión y de análisis de la conducta de la gente absolutamente sensacionales. La escuela de Landmark es famosa en todo el mundo. Entonces fui muy ilusionado al curso, y antes de entrar al curso, que estaba en un edificio enorme en Londres, me pasó una anécdota muy curiosa. Según iba a subir, me encontré con una chica eslovena. Y me dice, ¿dónde vas? Y le digo, voy al Landmark Forum. Y me dijo, perdonad por la expresión, pero lo dijo así, entonces tú también estás jodido. Y me quedé, digo, bueno, ¿desde cuándo asistir a un cursillo de orientación en cosas de la vida que necesitamos todos es estar jodido? Y me acuerdo que aquella frase se me quedó y pasado el tiempo la he recordado. Y la he recordado porque ocurre una cosa muy curiosa. A veces, dada un poco la crisis de las religiones y de la ética, necesitamos respuestas a cosas que normalmente no nos van a contar. Y son cosas muy importantes. Pasan inadvertidas, pero son básicas. Fui a ese curso y posteriormente estuve leyendo los grandes éxitos que llaman, curiosamente, autoayuda, libros de Joe Dispenza, del famosísimo Eckhart Tolle, y de todos me quedaba con una impresión, incluso del Landmark Forum, de lo mismo, que era, asistía a la puesta en escena de un ego gigantesco, pero realmente yo entraba allí y salía igual que había entrado. Entonces, pasado un tiempo, llegué a una conclusión. Hay algo que prevalece de todas estas enseñanzas, que curiosamente todas venían de una fuente común, básicamente de dos libros muy importantes que os voy a recomendar posteriormente. Y todas eran justo lo contrario de lo que el principal de esos libros predicaba, que era el Tao Te Ching, un libro de filosofía del siglo VI a.C., que os recomiendo a todos. Bueno, es filosofía y realmente es como una especie de visión ética desde un punto de vista muy divertido, de un personaje muy curioso, y que en España no lo conocemos porque las traducciones son muy malas. Yo tengo en casa 3 libros del Tao Te Ching y las traducciones compiten a mala entre ellas, pero una cosa de reírse, o sea, de decir esto es imposible. Y me pude adentrar en el Tao Te Ching a raíz de una traducción de Stephen Mitchell, un profesor americano que fue monje zen durante muchos años, y dijo una cosa muy importante. Al traducir el Tao Te Ching no quería sencillamente traducir la obra. Lo que quería era traducir la mente de Lao Tse. La mente de Lao Tse es de una importancia fundamental en toda nuestra civilización. Y se produce un auténtico cataclismo cuando un personaje occidental, creado en un mundo occidental, con 2 columnas básicas de pensamiento, como pueden ser el capitalismo y el cristianismo, lee el Tao Te Ching, porque choca frontalmente con todo nuestro sistema de valores. Es algo que te deja absolutamente desconcertado. Te hace bajarte del caballo, te hace bajarte de la lucha y te hace reflexionar. Entonces, vamos a empezar a ver estas diapositivas tan maravillosas que nos ha preparado Amina. Amina es básica en todo este proyecto, es mi compañera, la que habéis visto a la entrada de la conferencia. Realmente, El ego nunca duerme es un artículo de opinión. Yo ni soy un experto en filosofía, ni en psicología, ni nada por el estilo. Sencillamente quería compartir una visión
una visión extraña, a lo mejor porque al ser un elemento ajeno a estas disciplinas, al ser un músico que lo acomete desde una perspectiva muy distinta, iba a dar una visión realmente extraña. Y era interesante compartirla. A la hora de pensar, aférrate a lo simple. Cuando yo salí del Landmark Forum, leí un montón de libros, tenía un montón de apuntes, tenía un lío en la cabeza impresionante. Apuntaba cosas que podían ser fundamentales para realmente ordenar la mente. Aquello era muy complicado, era mucho lío, eran muchas notas. Y dije, no puede ser. Si yo tengo una temporada de desasosiego, no me puedo levantar por la mañana, coger libros, coger notas y empezar a colocarme la cabeza. O sea, yo no puedo coger los libros de Dispensa y empezar a hacer las cosas que dice Dispensa. Joe Dispensa, un hombre absolutamente impresionante, con una escuela que llena constantemente teatros en todo el mundo, con cursos que cuestan 500 y 1.000 euros de meditación. Habla de convertirse en sobrenatural. Tiene un libro que se llama así, Be Supernatural. Otro que habla del placebo, cómo enfrentar el placebo, cómo entenderlo. Ese libro es muy interesante, porque realmente el efecto placebo existe para curar las enfermedades. Pero en cualquier caso, Dispensa habla siempre de transformar a los individuos. Y la idea de transformar de Dispensa es una idea, el rewrite, el volver a escribir el cerebro, eso es una idea muy antigua. Esa idea se remonta ¿a dónde? Al Tao Te Ching. Lao Tse continuamente habla de desaprender. Él dice que quiere ser como un niño que vuelve a nacer, con un cerebro totalmente virgen, totalmente en blanco. Hay una cosa muy importante que dice Lao Tse. Dice, cuando te das cuenta de que no te falta nada, el mundo entero te pertenece. Esto es uno de sus versos. El Tao Te Ching es un poema. Es una cosa muy importante que decía Stephen Mitchell. Cuando tradujo el Tao Te Ching, no quería perder la sensación estética del libro. No quería que fuera un tratado de filosofía pesado. No, es un poema. Son 81 versos sencillos, concretos, y cada pensamiento es absolutamente fundamental. Aquí están los libros. Uno es el Tao Te Ching y el otro es Las 3 leyes del rendimiento. Un libro de psicología de los negocios de Steve Safron y Dave Logan, dos personajes muy famosos. Hay una traducción de Las 3 leyes del rendimiento infame. Si lo leéis no os vais a enterar de nada. Yo no sé cómo la editorial ha permitido esa traducción. Pero en cualquier caso dice una cosa muy de perogrullo. Las 3 leyes del rendimiento son estas. La gente actúa de acuerdo a lo que ve. Esa es la primera. Lo que ven se manifiesta en el lenguaje. Y la tercera, un lenguaje de futuro transforma cómo se ve una realidad. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, una fábrica en la que se ha dicho que va a haber un despido general. Y llegan los trabajadores por la mañana, están alborotados, están nerviosos, no saben qué va a pasar. Y uno de ellos dice, nos van a despedir a todos, esto es un desastre. Ellos están viendo algo y lo que ven se manifiesta en la lengua. De repente llega una persona, un encargado, y les dice, no os preocupéis, esos despidos no se van a producir. Yo os garantizo que los delegados sindicales van a hablar y vamos a conseguir que nos despidan y se regularice vuestra situación laboral. Ese lenguaje de futuro transforma cómo se ve esa situación. Y esas 3 leyes fundamentales en todo lo que es la psicología de empresas, este libro, por ejemplo, ha sido muy importante en la historia de Reebok, de las zapatillas, no sé si os acordáis, que posteriormente la compró Adidas, y muchísimas empresas muy famosas de los Estados Unidos que hubo momentos en los que tuvieron crisis y llamaron a Steve Safron y Dave Logan. Decían de ellos que eran monjes zen en traje de ejecutivo, porque realmente las 3 leyes del rendimiento bebe constantemente de las enseñanzas de Lao Tse.